Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es David, soy el presidente de la Sociedad Astronómica Mazatleca y pues queremos agradecerles que estén aquí esta tarde para esta charla que nos va a hacer el favor de darnos el profesor Daniel Hernández Cárdenas. Y como bien pueden ver ahí, la charla se titula Cometas, visitantes sorprendentes. Entonces, vamos a dar paso a la charla de Daniel y después una pequeña sesión de preguntas, así que si quieren tomar notas, todo esto, pues lo pueden hacer. Muchas gracias por venir, les pedimos que estén atentos también a los eventos que vamos a estar realizando. Pueden checar nuestra página. Todos los viernes, los terceros viernes de cada mes, vamos a tener charlas como esta, así que estén pendientes, ¿sale? Bueno, pues muchas gracias y los dejo con Daniel. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Pues estamos muy contentos porque esta es nuestra primera charla aquí en la biblioteca. Queremos nuevamente agradecer a los encargados de esta biblioteca que son tan amables de recibirnos y prestarnos sus instalaciones para poder realizar las actividades de la Sociedad Astronómica Mazatleca. Y bueno, vamos a iniciar con este tema, cometas, visitantes sorprendentes. Pensando en un nombre para esta plática, dije, bueno, ¿qué puedo decir de los cometas? Los cometas son un tema que a mí en particular tengo una relación muy especial con ellos, porque uno de los primeros trabajos que hice allá por 1985 de divulgación astronómica fue precisamente por el acercamiento del cometa Halley. Entonces, esa experiencia que me trajo muchas cosas buenas en la vida, en lo particular, pues me enlazó con el tema de los cometas y siempre los he tenido como ahí muy presentes. Y que pues qué mejor oportunidad que esta en la que un cometa se hace presente en nuestros cielos para que platiquemos de ellos. ¿Por qué son interesantes los cometas? ¿Qué son? ¿Por qué se arma esta algarabía en los medios y vemos en las noticias que viene un cometa? ¿Qué tiene de particular este fenómeno astronómico sobre de otros que lo hace tan especial y tan llamativo? Vamos a platicar un poquito de historia sobre los cometas para ir comprendiendo la naturaleza de este visitante sorprendente y por qué lo catalogo así. Cometas en la antigüedad. Tenemos registros desde hace mucho tiempo de que los cometas ya provocaban un interés muy especial en las antiguas culturas. Desde los nómadas, cazadores, recolectores, que iban por aquí, por allá, viajando detrás de la presa, recolectando los frutos del camino para sobrevivir. Pero la atención y la fijación en los cielos y de repente este sorpresivo visitante inexplicable. ¿Por qué? Bueno, porque desde un principio las antiguas culturas y la gente se daba cuenta que las estrellas y los planetas y la luna y el sol obedecían a movimientos predecibles. Se podían dar cuenta de cuándo era el día y la noche, por supuesto, cuándo la luna tenía sus fases, cuándo esas estrellas extrañas que se movían por el cielo más rápido que las estrellas estaban ahí, los llamaron planetas. Planetas viene de la raíz vagabundo en griego. Es el vagabundo. ¿Por qué? Porque era una estrella que se movía, ¿sí?, como de una forma errática, a veces hacia adelante, luego retrocedía y luego hacia adelante otra vez, ¿no? El movimiento causado por la órbita de los propios planetas, cosa que conocemos ahora. Pero en su tiempo era inexplicable. Entonces, de ahí que eran los vagabundos. Y las estrellas siempre fijas en el cielo y que solamente iban cambiando conforme el año iba transcurriendo. Pero de la nada, sin aviso alguno, sin posibilidad de predecirlo, aparecía esta extraña estrella o luz en el cielo que era muy, muy difícil de describir. ¿Por qué? Porque hacía algo así, sí, parecía una estrella porque tenía una luz, pero de ella emanaba algo como una cola. Entonces empezaron a dejar registro de estos hechos, de esto que les impresionaba tanto, de esto que les sorprendía. Entonces, conservamos antiguos registros de esto, y aquí en Sinaloa, muy cerca de Mazatlán, en la zona arqueológica de Las Labradas,
tenemos un buen ejemplo, porque de ahí proviene esta imagen. Ahí tenemos entre todos los petrograbados que hay en las labradas, tenemos este, que los arqueólogos han referido como un cometa. Entonces, ¿cómo podemos saber que es un cometa? Muy sencillo, porque tenemos aquí esta forma concéntrica que podría representar la cabellera del cometa, ¿no? Pero tiene estos rayos hacia atrás, ¿sí? Tal como lo es un cometa, ¿sí? Acá por acá tenemos una aparente estrella, podría ser el Sol, o podría ser una estrella brillante, que estaba cerca, el cometa pasando cerca de esta estrella, o cerca del Sol. Y luego vamos a ver por qué sería más lógico pensar que es el Sol, ¿no? Pero bueno, entonces ya tenemos estos registros, vamos a ver otros ejemplos, ¿no? Esto está aquí en las labradas, quienes no lo conozcan vayan a conocer, es como unos 40 minutos de camino de aquí, en la autopista a Culiacán, así es muy rápido llegar y es un lugar fantástico, y busquen el cometa. Los chinos nos legaron algunos de los registros más antiguos sobre el avistamiento de cometas. Este documento, este papiro, nos describe mucho mejor lo que son cómo veían los cometas los chinos, ¿no? Esta como bolita de la cual emanaba algo que parecía así como una cauda, ¿no? Y entonces tenemos el registro aquí de dónde fueron vistos y cuándo. O sea, dónde, o en el cielo, pero dónde con respecto a alguna constelación. ¿En qué posición del cielo fue observado y cuándo? Entonces es un documento sumamente valioso. Aquí tenemos, por ejemplo, una antigua tablilla, una talla en madera, donde vemos también aquí todas estas imágenes que serían representaciones antiguas de constelaciones. O sea, esto es un panteón mítico. Y aquí tenemos la inequívoca imagen de un cometa, ¿verdad? Uno de los registros más interesantes de los que podemos hablar es este. Esta es un tapiz inglés que describe el paso de un cometa, pero aquí vamos a encontrar algo de lo que no tenemos certeza cuándo empezó a suceder. Porque si bien sabemos que los cometas debieron llamar la atención de las antiguas culturas desde siempre, por ser esto impredecibles, no sabían cuándo iban a aparecer ni cuándo se iban a ir, pero se empezó a ligar de alguna manera, en algún momento, con las tragedias. Es decir, empezó a ligarse que la aparición de los cometas era el mensaje divino o de las deidades que nos avisaban que algo malo iba a suceder. No tenemos certeza de por qué, pero podemos sí deducir que si los cielos eran algo tan fijo, tan predecible, algo tan confiable en la vida de las culturas, que un elemento desestabilizador como la aparición repentina de un cometa sí podría haberse ligado por miedo a decir, si el cielo inmutable, perfecto, es invadido por algo, por una cosa rara, que se cuelga ahí del cielo por unos días, que les ha de haber causado algún miedo, el miedo a lo desconocido. ¿Qué es eso? No lo puedo explicar, no sé cuándo viene, no sé cuándo pasa, no sé qué es. Pensemos que por ahí empezó a surgir el miedo, pero la cosa es que se arraigó en las culturas. Entonces, en este tapiz, en Inglaterra, vemos a unos personajes observando el cielo y diciendo, hay algo, ¿no? Y aquí hay un personaje también que le está diciendo a un rey, ahí está pasando algo, ¿no? ¿Qué es lo que representa? Déjenme decirles qué es lo que están viendo, porque apenas si se ve de arriba, pero en la siguiente imagen lo vamos a ver con claridad que están viendo. Eso es lo que están viendo. Es un cometa. Fue la observación de un cometa cuando el rey Harold gobernaba Inglaterra, y el tapiz representa
el augurio que le dijeron al rey que avisaba ese cometa. Que el cometa decía que gran catástrofe, que gran tragedia se venía sobre su reino. Y en ese tiempo, Guillermo el Conquistador estaba sobre Inglaterra. Entonces, ¿qué interpretó el rey Harald? Voy a caer, mi reino va a caer. Dicen las crónicas que se deprimió tanto que fue incapaz de enfrentar la guerra. Y entonces cayó sobre él, ¿verdad? Es decir, el cometa no venía a decirle nada, o sea, pero imagínense ustedes el grado de miedo que les podría generar como para caer en depresión. Ahora, tenemos un ejemplo muy local también en México, ¿eh? Ahí está. Digamos que también nos pasó. Poco antes de la llegada de los conquistadores españoles a América, el rey Moctezuma II observó un cometa. Y también las crónicas, entre otros muchos elementos que les llaman los malos presagios que Moctezuma vio antes de la llegada de los españoles, está el del cometa también, en el que él también le cuenta que aquí en lo que ahora es México, las antiguas culturas también consideraban a los cometas como emisarios de tragedia, de catástrofes, ¿no? Lo cual viene a ser una coincidencia muy interesante, ¿no? Porque eran dos mundos muy separados y sin embargo pensaban lo mismo. De ahí que nos resulte más sencillo pensar que esto de que el cometa por ser un elemento inesperado, sorprendente, inexplicable, en un cielo que era predecible, que era confiable, pues de ahí se generaba el miedo, ¿no? Vamos a pensar que por ahí fue el asunto. Entonces, aquí está otro muy buen ejemplo, un ejemplo muy local de ese miedo que desde muy temprano en las culturas se engendró hacia los cometas, y ese miedo sobrevivió y ha sobrevivido, porque deja de decirles que no ha desaparecido del todo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir adelante. Bueno, aquí tenemos otras imágenes que se guardan de esta relación. Y vean esto, ¿sí? O sea, el cuadro es dantesco, ¿no? Este poblado, ¿sí? Donde se está viendo a estos niños sufriendo, ¿sí? Se ve una lluvia como de fuego o algo así, se ve tragedia, ¿no? ¿Y qué hay ahí? Cometas. Vemos lo mismo, aquí vemos esto, que es como destrucción que va avanzando, y un cometa. Aquí vemos este otro grabado, ya más moderno, donde nos podemos percatar de cómo es visto el cometa, ¿no? También si ven, el cielo está, cosa que no es posible, porque si estuviera así nublado no podrías ver el cometa ni de chiste, pero bueno, ¿cómo se le asocia, no? A la oscuridad, pero a la tormenta con la presencia del cometa. Pero en la Edad Media solo tenemos un registro interesante donde aparece un cometa en algo que no tiene nada que ver con tragedia ni con ¿cómo se llama? El miedo. Giotto, un famoso pintor italiano, puso la estrella de Belén de su natividad como un cometa. De ahí que las navidades, en algunas representaciones todavía vemos que la estrella de Belén a veces es un cometa, ¿no? ¿Sí? Entonces es uno de esos pocos casos en los que el cometa no era asociado a la tragedia, ¿no? Pero bueno, la astronomía a partir del Renacimiento empezó a surgir como una ciencia, es decir, se desvincula de esa otra rama que era la astrología, que es una disciplina que nace de la observación astronómica, es decir, la astrología tiene sus orígenes en la propia astronomía. De hecho, el término astrología sería como lo correcto si quisiéramos definir a la ciencia del estudio de los astros, porque etimológicamente astrólogo es el que estudia los astros, así como biólogo
¿verdad? Es el que estudia la vida, y así tenemos muchos ejemplos, ¿no? Geólogos, etc. Sin embargo, pues la astrología tuvo una fuerte influencia del mito desde tiempos antiguos y empezó a convertirse en una ciencia divinatoria, ¿no? Bueno, no una ciencia, una disciplina divinatoria, lejana a los hechos y a la verdad. Entonces, hubo que separar los términos de quién se dedicaba a la observación del cielo de manera científica y de quién lo hacía de manera mística. Entonces, de ahí se separa el término astrología, se queda con los místicos por tenerla más, como digamos, relacionada a ellos durante más tiempo, y surge la astronomía como la definición de la ciencia que estudia a los astros, ¿no? Entonces, a partir de Galileo Galilei, que utiliza su telescopio, que nos empieza a mostrar que en el cielo, lo que hay ahí en el cielo, no es divino, no es una esencia espiritual, sino que allá también hay lo que hay aquí en la Tierra. Observa la luna, de los cráteres, las montañas, hay relieve, quiere decir que la luna es como la Tierra. Luego ve Júpiter, descubre que tiene satélites que giran alrededor, que son planetas como la Tierra, y que giran alrededor de sus satélites de Júpiter. Entonces, de ahí viene toda una revolución, la revolución copernicana, ¿no? De pasar a la Tierra del centro del universo a girar la Tierra alrededor del Sol. Empieza la ciencia a derrumbar mitos. Y así avanzamos hasta que llegamos a la era de Isaac Newton, donde Newton nos describe con su ciencia matemática, nos describe la gravedad, el movimiento de los astros, cómo se gobierna y cómo se puede explicar el movimiento de los planetas a través de la gravedad y la matemática que la describe. Y contemporáneo de Isaac Newton, Sir Edmund Halley. Halley, astrónomo, hace un trabajo muy interesante y muy valioso para la historia de la astronomía, porque él, a raíz de la observación de un cometa, empieza a buscar darle ya por fin una solución al misterio de qué son los cometas. Porque ya sabíamos que los planetas giran alrededor del Sol como la Tierra, que la Luna es un objeto físico que tiene relieves. La ciencia había avanzado, pero los cometas seguían siendo un enigma. ¿Qué son? ¿Por qué aparecen repentinamente? Nadie lo puede explicar. Entonces Halley, con una mentalidad ya científica, empieza a proponer deben ser objetos, igual que todo lo demás que vemos en el cielo, deben ser objetos físicos. Entonces él se mete a investigar a través de la observación y empieza a definir cosas interesantes. Algo que pudo notar fue la cola de los cometas siempre apunta en dirección opuesta al Sol. Nunca veas y nunca se ha visto de Halley que los cometas apunten sus colas en dirección hacia el Sol, ¿no? Siempre es en dirección opuesta al Sol, es decir, de donde está la cabeza del cometa, siempre irá hacia atrás y el Sol estará en la parte opuesta. Eso ya empezó a ser interesante, porque entonces ya se empezó a concebir cómo era el sistema solar, se sabía cuáles eran las órbitas. Recuerdan a Kepler diciéndonos que los planetas giran alrededor del Sol describiendo órbitas elípticas. Entonces, Edmund Halley se mete más a profundidad a investigar sobre cometas y empieza a pensar esto, ¿no? Bueno, una explicación sería que el cometa es un objeto que gira en una órbita semejante a lo que lo hacen los planetas. Entonces, cuando pasa cerca del Sol, este objeto que de alguna manera debe de evaporarse y debe de formarse su cola, porque el Sol debe de empujar con algo que el Sol emite, debe de empujar esa cola hacia atrás. Entonces él empieza a imaginar esto, ¿no? Que el cometa describe una órbita
alrededor del Sol y que ese viento solar arroja el polvo que evapora del cometa en dirección opuesta. Entonces Edmund Halley piensa en esto, ¿no? A nuestro objeto, nuestro cometa, describiendo una órbita elíptica muy alargada que pasa cerca del Sol y regresa, y cuando el cometa pasa cerca de nosotros, entonces lo podemos observar. Es decir, ya convierte el cometa de un objeto inexplicable, casi mágico, en un objeto físico, describible y predecible. ¿Pero qué faltaba para esto? Sí, entonces si el cometa hace estas órbitas, entonces debe de pasar seguido, ¿no? Así como un planeta vemos que pasa y orbita el Sol y podemos decir, para tal fecha, tal día, tal hora va a estar en este punto del cielo. Entonces, si el cometa hace lo mismo, pero probablemente con órbitas muy largas, debe haber manera de predecir al próximo cometa. Entonces, eso sería un momento histórico, predecir la aparición de un cometa, predecir al impredecible, ¿no? Entonces, Halley lo que hace... ¿Pero en qué año es que Halley nace? Tenemos datos. Bueno, Halley compara los registros de la aparición de cometas en la antigüedad y descubre que la aparición de uno de ellos en los años 1531, 1607, 1682 coinciden en un periodo aproximado de 76 años, entre 75 y 76 años. ¡Ah, genial! Él asegura, debe tratarse del mismo cometa, porque no solamente es decir, ¡ah, qué coincidencia, las mismas fechas! No, sino que también describe, según los registros que han dejado antiguos astrónomos que lo observaron, describe su posición y su trayectoria en la bóveda celeste. Entonces, tomando en cuenta estos elementos orbitales, dice, predigo que dentro de 76 años, en 1758, el mismo cometa se va a observar y va a proceder de tal punto del cielo. Lanza esta predicción, lo emocionante de la época, ¿no? La ciencia de la astronomía está empezando a surgir como algo ya en la vida importante de la sociedad. Entonces, desgraciadamente, Edmund Halley fallece antes de la fecha. Aproximadamente 11 o 12 años antes de esa fecha, fallece Edmund Halley. Y él no lo puede ver, pero por supuesto que la comunidad científica del mundo está presta a ver si es cierto lo que Halley decía. Y efectivamente, en el año de 1758, del punto donde decía Edmund Halley que veríamos llegar a ese cometa, el cometa regresó. Hecho científico comprobado. Por tanto, los cometas pasaban de ser objetos místicos inexplicables a ser objetos físicos describibles. Y en honor de Edmund Halley, ese cometa lleva su nombre. Por eso se le considera el cometa más famoso de la historia, el cometa de Halley. Bueno, esto es lo que les decía. Al confirmarse el regreso del cometa, se le puso su nombre y desde entonces lo conocemos como el cometa de Halley. Bien, entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Estamos bien? ¿Sí? A ver, dime. Bueno, todos los periodos. Es decir, el cometa Halley fue visto por última vez, su paso fue en 1986, cuando les platiqué yo que hice mi primer proyecto de divulgación acerca de un cometa, fue el cometa Halley precisamente. Súmale 76 años y entonces se volverá a ver el cometa Halley. Lo más seguro es que yo ya no esté aquí para verlo, pero lo más seguro es que tú sí lo vas a ver. Preguntaba
por el que se va a ver, ¿verdad? Que está ahí. No. Los cometas dejaron de ser algo raro, inexplicable, para convertirse en algo que podíamos comprender. Y el motivo que nos reúne hoy es precisamente un cometa. El cometa que se está viendo en estos días, que bueno, vamos a llamarlo E3 porque tiene un nombre muy complicado, pero lo vamos a ver un ratito más, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahorita vamos a platicar mucho sobre ese cometa. Pero el cometa de Halley, pues bueno, sí, a ver. ¿Y en algún momento no se tendría que evaporar? Sí, efectivamente, porque empezamos a avanzar poco a poco a conocer la naturaleza de los cometas. ¿Verdad, Chance? Vamos caminando hacia allá. Ya sabemos que los cometas son un objeto físico y empezamos con la descripción de sus órbitas. Pero, sin embargo, nos vamos a profundizar más hacia qué son los cometas, ¿no? Hasta aquí, la ciencia nos empieza a mostrar que los cometas no son mágicos, ni son etéreos, ni nada de eso. Entonces son objetos físicos. ¿Pero qué son? Bueno, pues vamos a ver cómo descubrirlo. Se empieza por decir, bueno, vamos a estudiar y los astrónomos empiezan a registrar la posición, el movimiento de los cometas a través de los registros y la observación metódica de cada vez que aparece uno. Entonces, gracias a poder verificar su movimiento en la bóveda celeste, desde dónde se empieza a ver hasta dónde se va, en qué dirección se va, ¿sí? Se puede definir si la órbita de un cometa es elíptica, quiere decir esto, parabólica o hiperbólica. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, es un poquito, si se acuerdan de la clase de geometría, lo que es una elipse, lo que es una parábola y lo que es una hipérbola, ¿verdad? Se trata de que si la órbita de un cometa es elíptica, se pudo conocer que los cometas que presentan una órbita elíptica suelen tener periodos de reaparición más breves. Se les empezó a llamar cometas de periodo corto. Es decir, en una vida como el Halley, 76 años, completa su órbita y regresa. Pero había otros cometas que al ver y analizar la forma de su trazo, de su posición y definir su trayectoria, se pudo definir que tenían una órbita muy abierta, que no era una órbita cerrada. Por tanto, esos cometas o iban a tardar mucho tiempo en regresar, o nunca más los íbamos a volver a ver. Porque si su órbita era parabólica, entonces el periodo orbital es muy largo, porque se extiende muy lejos en el espacio. Pero si es hiperbólica, es mucho más abierta, y por tanto, ese cometa nunca más regresaría al centro del sistema solar. O sea, eso es un primer paso a comprender a los cometas, ¿no? Avanzamos de no saber nada hasta saber que ya son objetos, sí, que tienen órbitas, que están en el sistema solar, pero que pueden tener periodos cortos en los que regresaban, o periodos muy, muy largos, o que no eran periódicos, que nunca iban a regresar, ¿verdad? ¿Y cómo se logró observar esto? Bueno, porque al ya darse cuenta que sí, efectivamente, los cometas presentan órbitas predecibles y medibles, se empezó a definir la aparición de otros cometas. Se dieron cuenta que eran cometas que regresaban más pronto que el Halley, que en lugar de tardar 76 años, podían tardar 10, 12 años, 20 años, y así. Entonces se empezó a describir que esos cometas tenían que estar en órbitas más pequeñitas. Pero esos otros cometas cuya órbita se definía que eran o hiperbólicas, parabólicas o hiperbólicas, pues no iban a regresar nunca. O iban a tardar cuando menos mucho, mucho tiempo, como miles o millones de años, ¿no? También el estudio y la observación de los cometas nos llevó a los astrónomos a definir los componentes de un cometa. Cometa, ¿quién sabe de ustedes lo que quiere decir cometa? La palabra cometa, que no sea David. ¿Alguien?
Bueno, David. Es muy bonito porque en griego es peludo. Sí. Un cometa es una estrella peluda. Exacto, Sí, es una estrella peluda, ajá, o una estrella con cabellera. Bien, entonces de tal forma que al describir físicamente un cometa, lo vamos a describir en estas partes. Tiene una coma o cabellera, ¿sí? Que sería esta parte, la más brillante, la más cercana al núcleo. Luego tiene una cola de polvo, que es la más grande, la más brillante, ¿sí? La que se extiende a veces como un abanico. Pero también tienen otra cola, una cola recta muy delgada, a la cual se le llama cola de iones, que es material ionizado. Está expeliendo. Entonces se empieza a conocer un poquito más sobre las características físicas de los cometas. En el siglo XIX, con la introducción de la espectroscopía a la astronomía, fue posible empezar a conocer de qué están hechos los cometas. ¿Por qué? Porque si podíamos con la espectrografía ver de qué están hechas las estrellas, de qué están hechos los planetas, etc., al leer la luz que emana de estos objetos, podíamos ver en las líneas del espectro, podíamos ver los componentes químicos de esto que estaba emitiendo luz. Obviamente también se aplicó a los cometas. Ahorita les puedo explicar por qué puse esto. Entonces, una de las oportunidades mejores para ver a un cometa grande se presentó en 1910 con el regreso del cometa Halley, pero muy especialmente en esta fecha, la Tierra iba a atravesar la cola del cometa. Entonces fue un gran suceso, porque imagínense, el cometa, si vamos a atravesar la cola del cometa, entonces el cometa se iba a ver impresionante en el cielo. Sin embargo, ya estudios hechos anteriores con otros cometas y habiendo observado con el espectrógrafo, se descubrió que entre otros elementos como el agua, como el nitrógeno, ¿verdad?, se encontró que había arsénico en la cola del cometa. El arsénico es un veneno, ¿no? Entonces, el pánico cundió en todo el planeta, ¿no? ¡Oh, nos vamos a morir todos ahora sí! ¿Por qué? Porque la Tierra va a atravesar el cometa está dejando una gran estela de arsénico, de veneno, entonces seguramente ya se imaginaban que la Tierra iba a quedar envenenada y destruida por el cometa porque íbamos a atravesarla, ¿no? Entonces, esta imagen, junto con otra, pues fue de las que se hicieron públicas, ¿no? Y esta es, adivinen dónde es, ¿no? Este es un grabado mexicano, ¿sí? Entonces se ve al cometa malvado que viene a destruirnos a todos, ¿no? Entonces, acompañado al avance del conocimiento de la astronomía, que pues, se trataba de difundir y divulgar la realidad y el conocimiento de los cometas, pues no podía faltar que el miedo, el mito y estos se conservaran todavía mucho, y entonces se empezaba a generar en esa época un gran pánico, ¿no? Me disculpan un momento. Ya, gracias. Bueno, las crónicas dicen que la imagen del cometa fue tan espectacular que se veía desde un horizonte al otro. Es decir, desde la puesta del sol, por ejemplo, se veía la cabellera del cometa y la cauda se extendía por todo el cielo hasta el horizonte opuesto. Así de impresionante y maravilloso fue el cometa Halley en 1910. Lamentablemente, mucha gente, en lugar de gozar, maravillarse, vivió el miedo todavía de la superstición, ¿sí? Pero bueno, eran todavía tiempos, digamos que básicos, remotos, ¿no? Pero sin embargo, bueno, se pudo observar con mejores instrumentos, se pudo
conocer más de la naturaleza del cometa Halley y describir un poco mejor su fisonomía. Entonces, la sospecha de que los cometas eran cuerpos que se evaporaban, ahora sí regresando al tema que me preguntaste, empezó a volverse más consistente. Como una explicación, bueno, ¿qué es el cometa? ¿Por qué no lo vemos todo el tiempo con su larga cabellera, aunque se aleje? ¿Por qué de repente parece que desaparece? Entonces se empezó a presentar la idea de que el cometa era un cuerpo helado, que de alguna manera, cuando se acercaba al Sol, se empezaba a evaporar. En el espacio no hay oxígeno, hay aire. Entonces no puede pasar un hielo de estado sólido a líquido. En el espacio, un hielo en estado sólido pasa inmediatamente a estado gaseoso. Entonces la idea de describir a los cometas como cuerpos helados que se evaporan al acercarse al Sol empezó a tener mayor fuerza, ¿no? Y a ser como una ciencia más creíble. Bueno, aquí les pongo otro paisaje de la época donde describen al cometa, y esto me gustaron mucho, se los voy a mostrar. Son los paisajes, ya vieron, ahí sí ya no hay catástrofe ni destrucción, sino que algún artista describió con estas imágenes a un cometa y me parecieron muy bonitas, ¿no? O sea, se empieza a acabar el mito y da paso a ver de otra forma. Ahora, ¿de dónde vienen los cometas? Porque, ok, sí, está bien. Vienen de alguna parte del espacio, le dan vuelta al Sol, regresan y desaparecen, pero ¿a dónde van? ¿O de dónde vienen? ¿Dónde? La astronomía empieza a partir del siglo XX a construir un conocimiento más complejo y más amplio sobre cómo está formado el sistema solar. Y bueno, no vamos a abundar mucho en toda la descripción porque lo que nos atañe son los cometas, y entonces vamos a pasar a qué es la idea, cuál es la idea y dónde surge, de dónde vienen los cometas. Henry Oort, en 1950, plantea la idea de que los cometas provienen de una esfera que rodea al sistema solar y que está muy, muy afuera, muy lejos. ¿Sí? Que los cometas provienen de esa esfera, que son restos de la formación del sistema solar. Es decir, cuando el sistema solar se estuvo formando, todos más o menos conocemos el concepto del disco de acreción, por el cual nacen las estrellas, todo este polvo y gas interestelar que colapsa por acción de la gravedad y a través de la concentración en un punto y de la conservación del movimiento angular, se forman las estrellas, los planetas alrededor de las estrellas, y hay mucho material sobrante, mucho polvo, mucho gas que se empieza a distribuir a los alrededores del sistema solar, ¿no? Está el cinturón de Kuiper, que es la zona donde está Plutón y otros planetas enanos, y más afuera de ese cinturón estaría la esfera de Oort. La esfera de Oort es describible más o menos de esta manera. Le voy a atravesar. ¿Ya? Aquí tenemos lo que sería el sistema solar, ¿sí? El cinturón de Kuiper, y muy afuera, hasta afuera, como envolviendo todo el sistema solar, no en un disco, sino en una esfera, la nube de Oort. Ok, aquí se ve un poquito más claro, ¿no? El sistema solar, el cinturón de Kuiper y la nube de Oort. La nube de Oort está verdaderamente lejos. Es decir, se plantea que inicia más o menos a 1 año luz de distancia del Sol. Eso es increíblemente lejos. Ningún objeto lanzado por el hombre, ninguna de las sondas espaciales que han viajado desde los años 70, ni siquiera está cerquita de la nube de Oort. Me parece que las naves Voyager ya rebasaron o están por salir del cinturón de Kuiper, pero la nube de Oort falta probablemente 1000 años para llegar ahí.
Y la nube de Oort se extiende tanto como un tercio de camino de aquí a Próxima Centauri, que está a 4 años luz de distancia. Así de lejos es, y así de grande sería la nube de Oort. Bueno, las teorías y las hipótesis más aceptadas sobre de dónde provienen los cometas es de esta nube. Entonces, pero ¿qué les pasa? ¿Por qué los cometas de repente caen o son atraídos hacia el centro del sistema solar? Bueno, perturbaciones en la gravedad es una explicación que se da sobre la posibilidad. Cuando una estrella de alguna manera perturba, es decir, otro sol puede que perturbe, o algún objeto masivo perturbe la estabilidad de la nube de Oort, puede provocar que algún cuerpo de la nube sea precipitado hacia el centro del sistema solar. Finalmente, nuestra estrella, el Sol, pues mantiene un equilibrio gravitacional con todos los cuerpos que componen el sistema solar, y una perturbación en este equilibrio puede provocar que un objeto salga de una órbita y se precipite hacia el centro del sistema solar, ¿no? Entonces, eso sería una hipótesis, una idea de cómo es que podría ser que estos cuerpos helados se precipiten hacia el centro del sistema solar. Ahí hay otra imagen, más o menos, que son imágenes artísticas, por supuesto, no existe una fotografía de la nube de Oort. Ahora, aquí lo vemos como si fuera una maraña muy concentrada de objetos que ocultarían inclusive al sistema solar. No es así. En realidad, la distancia entre cada uno de estos cuerpos, entre cada núcleo cometario, es tan grande que no hay manera de que los podamos ver con los telescopios, que podamos ver algo así. No hay manera. O sea, realmente es demasiado el espacio que hay entre cada cuerpo, ¿no? Bueno, durante todo el siglo XX, con el avance de la tecnología para observar tanto a través de los sistemas convencionales de telescopios ópticos, como también radiotelescopios y espectrógrafos más sofisticados, pues hemos podido conocer los cometas de una manera más profunda, ¿no? ¿Qué son? ¿Cómo se componen? Les he hecho aquí un recuento de grandes cometas que se vieron en el siglo XX. El principal, por supuesto, el cometa Halley de 1910, ya lo vimos. Luego aquí, en 1976, hubo otro gran cometa, el cometa West, que es este. Si ven su cauda, que fue muy impresionante, se hizo como un abanico. Generalmente las colas de los cometas son un poquito más concentradas, ¿no? Sin embargo, aquí la cola se ve en forma de un abanico. ¿Por qué suceden estas cosas? Bueno, porque el núcleo cometario se fractura. Entonces, lo que en realidad vemos como una cola, en realidad son las varias colas de los cuerpos, del cuerpo dividido del núcleo cometario. Empieza a formar ese como abanico. El cometa que se describe como más impresionante del siglo XX, aparte del Halley, sería el cometa Keyasaki-Seki en 1965, que también se describe como un cometa de una cauda impresionantemente larga, y miren, la imagen sí lo demuestra, ¿no? Pueden ver ustedes el núcleo cometario cercano al horizonte, a donde se puso el Sol, va a salir, y vean el tamaño angular que tiene esa cola, ¿no? Realmente fue muy impresionante. Yo nací en ese año, así que no lo recuerdo. En 1980 regresa el cometa Halley, y se vuelve un momento muy interesante otra vez, aunque no lo pudimos ver realmente a simple vista. Es decir, ya para esa época que yo ya era un entusiasta de la astronomía y quería ver el cometa Halley, lo tuve que ver con un telescopio porque a simple vista no se vio. En esta ocasión pasó muy lejos de la posición de la Tierra. Pero, ¿qué hizo especial la visita del cometa Halley en 1986? La tecnología. ¿Por qué? Porque para ese tiempo
la astronáutica, es decir, la ciencia del viaje espacial, ya había avanzado mucho. Entonces, por primera vez, el ser humano quiere acercarse al cometa. ¿Y qué es lo que hace? El proyecto. La primera vez que se lanza una sonda a acercarse al cometa Halley y fotografiarlo y estudiarlo, comprobar las teorías de, desde teníamos mucho tiempo, por métodos de observación, definiendo que un cometa está hecho de esto, de gases, de nitrógeno, de helio, de diferentes elementos, que es un cuerpo helado que se evapora, pero queremos verlo de cerca. Entonces se envía la sonda Giotto para que se acerque y fotografíe por primera vez el núcleo de un cometa. Y aquí tenemos la primera imagen del cometa Halley, ahora sí queda el desnudo, ¿sí? Y se comprueba lo que se pensaba, ¿sí? Porque no había ninguna manera antes de este momento de fotografiar eso. La piedra, el objeto que se está evaporando. Porque lo más que podíamos ver era esa coma, esa cabellera, ese núcleo brillante. En cambio, la sonda se acerca lo suficiente y nos permite ver a un cuerpo, pues tal vez no tan bonito, o sea, no es una esferita bonita que se está, es más bien como un cacahuate. Y que le está saliendo vapor intensamente por algunas partes, ¿no? Pero eso es el cometa. Ya no es el momento en el que ya no es nada abstracto, es algo físico. ¿Sí? Y piensen desde dónde hemos viajado. Cuando empezamos a platicar. ¿Y cómo llegamos a este momento? No, pues necesito un refuerzo. Y es que acabo de salir de una infección de garganta y como que me está cobrando la factura. Bueno, entonces, esta es una de las primeras imágenes. Obviamente se tuvieron más. Vean esta. Interesante. Como que es un momento de gran actividad, ¿no? Donde se está evaporando más. Entonces, volviendo a la pregunta del compañero, ¿cómo te llamas? Saúl. Que preguntó, ¿no se evaporan? Sí, efectivamente. Se empezó a comprobar que no solamente se evaporan, se desintegran. O sea, un cometa, al estarse evaporando, en sus repetidos pasos por el Sol, una y otra, va perdiendo material en cada uno. Y llega un momento en el que el núcleo se fractura. Sin embargo, el cometa Halley todavía sigue con muy buena salud. No había falta. Ahí tenemos otra imagen, ya con un poquito de color. También muy interesante, ¿no? Pero la verdad es muy emocionante ver eso. Que ver la roca que se está evaporando es algo muy, muy bonito, pero todavía va para mejor el asunto. Pues, sigamos con los grandes cometas. En este momento, bueno, ya pasamos la euforia de que ya vimos un cometa, pero cerquita de verdad. Siguieron apareciendo grandes cometas. Y el cometa Hale-Bopp para mí también es muy especial, porque tuve la gran fortuna de estar de vacaciones aquí en Mazatlán. Yo vivía en la Ciudad de México en ese tiempo, y vine de vacaciones un mes de abril, y estando sentado aquí en el malecón, de repente vi ponerse el sol, y después de un ratito que se oscureció, ¡pum! Cometa. Enorme, precioso. El cometa Hale-Bopp es uno de los más bellos que hemos visto en los últimos años. De verdad, y duró tanto tiempo a la vista que fue un disfrute enorme. ¿Quiénes lo vieron? ¿Nadie? A ver, 1997. ¿Nadie lo vio? No. Bueno, está bien. Tú estás perdonada porque no habías nacido. ¿Lo viste? No, no lo viste. No. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué andaban haciendo? Se veía aquí precioso. Todavía me fui a México y lo seguí viendo durante muchos días. Pero bueno, ahí está. Hale-Bopp fue un cometa hermoso.
Neowise es un cometa de 2020, muy reciente, se vio a simple vista, en lugares muy oscuros, porque desgraciadamente la contaminación lumínica en las ciudades nos ha quitado el privilegio de observar fenómenos como cometas, ¿no? Pero ¿quién vio el cometa Neowise? David. Dicen que Ahora. el Cerrito sí se vio. En Cerritos. ¿Y dónde lo viste tú? No, No, nada más, ¿qué andas haciendo? era 2020, encerrado. Ah, sí, es cierto. Bueno, está bien. Perdona porque estaban guardados. Pero bueno, el Neowise fue un muy bonito cometa. No muy espectacular, no se vio muy grande a simple vista, pero sí se vio a simple vista. Ahora, el cometa Ison de 2013 prometía ser el cometa del milenio. Era un cometa gigantesco que venía creando una cauda impresionante. Los científicos estaban realmente emocionados y ponían en alerta al mundo y le decían: vamos a ver el cometa de cometas. Este va a ser el más hermoso cometa visto desde que hay registro. El cometa Ison, cuando se acercó al Sol, cuando lo esperábamos de regreso, estaba la Tierra acá, y él pasó por acá y dice: ahorita lo vamos a ver, que dé la vuelta ya, ahí viene bien. Pasó atrás del Sol y no salió. Se desintegró. El cometa venía con tanta actividad, venía evaporándose y venía tan cerca del Sol que eso estaba provocando una actividad frenética. Entonces, cuando pasa por su perihelio, el momento más cercano al Sol, el cometa atrás, no lo pudimos ver porque nos quedó atrás del Sol, seguramente se evaporó, se desintegró por completo. Y perdiendo la oportunidad de ver el gran cometa que parecía del milenio. Bueno, ahí lo perdimos, pero regreso a la pregunta del compañero. Sí, se evaporan, se desintegran y desaparecen. Quiere decir que son como bloques de hielo, ¿verdad? Son como bloques de hielo. Como iceberg, pero no. Pero imagínenselos como un iceberg, pero de polvo. Es decir, vieron el núcleo del cometa, no se veía blanco. No se lo imaginen blanco, no es hielo blanco. Es en realidad polvo, ¿sí? Mezclado con gases que están congelados. Cuando se evapora, todo esos elementos salen despedidos hacia el espacio. Y ahorita vamos a ver un efecto muy bonito, muy interesante. Oiga, yo dije que iba a ser muy breve, igual, ¿sí? Ah, sí, todavía tengo tiempo. Y luego sucede que en 1994 venimos a ver otro gran ejemplo de un cometa desbaratándose, evaporándose. ¿Qué les pasa a los cometas cuando ya están como muy endebles? Bueno, no solo porque el Sol los puede evaporar, un gran planeta como Júpiter los puede despedazar. Y fue el caso del cometa Shoemaker-Levy, que al acercarse mucho a Júpiter, la poderosa gravedad, atracción gravitacional del planeta, provocó que el cometa se desintegrara. Se dividió en 21 fragmentos. Y ahí tienen la imagen. De estos 21 fragmentos. Y por supuesto que el planeta jaló a los fragmentos hacia así. ¿Y qué sucedió? Otro momento muy emocionante en la historia de la astronomía. Por primera vez vimos algo que ya se teorizaba. Que Júpiter debería de funcionar como un gran atractor de cuerpos como cometas y asteroides, y que de hecho protege de alguna manera el sistema solar interior de muchos de ellos. ¿Cómo? Atrayéndolos y absorbiéndolos, ¿no? Chocando contra sí. Entonces, muy espectacularmente pudimos ver esto. Cómo cada uno de estos cuerpos, pedazos del Shoemaker-Levy, fue impactando contra la atmósfera de Júpiter. Como sabemos, Júpiter es un planeta gaseoso, no sólido como la Tierra, o Marte, o Mercurio, Venus. Entonces,
¿Qué sucedía? Cada impacto provocaba una gran explosión, equivalente a muchas bombas atómicas. Y dejó estas marcas en el planeta que duraron un buen rato ahí. Desafortunadamente, el ángulo en el que impactó nos quedaba detrás, observando desde la Tierra. Entonces, no pudimos ver cómo chocaban, sino que cuando el planeta estaba girando, íbamos viendo lo que había dejado el impacto, ¿no? Era eso, ¿no? Y aquí están unas imágenes que en infrarrojo, donde nos muestran muy bien cómo la temperatura en estas zonas donde impactaron los fragmentos del cometa era superior, ¿no? O sea que ahí se creó una explosión, que cualquiera de esas, un pedacito de esos en la Tierra, hubiera creado una catástrofe colosal. Es decir, seguramente extinción planetaria, como lo que le surgió a los dinosaurios. Entonces, este es otro momento muy emocionante de la astronomía con respecto a los cometas, ¿no? Ver otra teoría hecha por los astrónomos respecto a lo que son estos cuerpos y lo que puede suceder con ellos, comprobándose. Sí, compañero. Otra pregunta buena como esa, ya ves cuánta materia sacamos. Tengo dos preguntas. ¿Cómo se mide la velocidad de la luz? No, ¿cómo se mide los años luz y de qué material están hechos los cometas? Porque ningún material existente de la Tierra podría soportar las velocidades en las que ¿Ningún material en la Tierra qué? podría soportar a la velocidad que viajan seres integrales. Bueno, vamos con calma. La velocidad, el año luz, ¿qué es? El año luz es una unidad de distancia, no de tiempo, aunque diga año, no tiene que ver con tiempo. Es solo una referencia. ¿Por qué? La luz recorre, ¿qué distancia en un segundo? No, 300.000 kilómetros cada segundo. Es decir, que en un segundo un fotón de luz está a 300.000 kilómetros de distancia de aquí. Eso es en la Luna. O sea, un fotón llega en un segundo de aquí a la Luna. Impresionante. Ok. En un minuto luz, ¿cuánto recorre ese fotón? 60 por 300.000. ¿De acuerdo? Un minuto. Vamos a ponerle 8 minutos. En 8 minutos, ese fotón llega al Sol. En 8 minutos. Ahora imagínate, en una hora, ¿hasta dónde llegaría? Luego piénsalo, en 24 horas, luego en un mes, luego en un año. O sea, se multiplica. Y vamos a ponerlo sencillo. No sencillo porque es muy complicado, pero multipliquen 300.000 por el número de segundos que tiene un año. Esa es la distancia que recorre ese fotón de luz en un año en el espacio. Y a esa distancia está la nube de Oort. Esa es fenomenal. Sí, es de verdad demencial, pero esa es. Así que pónganse, si quieren, ahí hagan el ejercicio y vayan multiplicando hasta aquí. No sé cómo leer el número. No creo que le quepan las. Tienes que poner una exponencial. A ¿No? la décima potencia. Son 2.59 a la décima potencia. Son 155.520 millones. Kilómetros. Eso es la distancia. Y la estrella más próxima a nosotros, que es Próxima Centauri, está a 4 años luz. Y esa es la cerquita. Llegamos mañana. Y de ahí vamos para allá. Y cuando vengan a otra de las charlas de astronomía de la Sociedad Astronómica, platicaremos más abundantemente de estas fascinantes distancias cósmicas, pero vamos a continuar, ¿les parece bien? Y la otra era los materiales que componen la cometa. Muy bien, vamos a seguir adentrándonos en los materiales del cometa. Bien, ok, ya estamos en el siglo XXI, ya tenemos sondas espaciales
mucho mejores que la IOTA. Y somos mucho más atrevidos los seres humanos ahora. Entonces, ahora, ¿qué tal si en lugar de más pasar una sonda cerquita de un cometa y le tomamos fotos, vamos a mandar una sonda a que aterrice en un cometa? Ok, bueno, este es el proyecto de la sonda espacial Rosetta que fue enviada hacia un cometa pequeñito de periodo corto. Ya quedamos cuáles son los cometas de periodo corto, los que tienen órbitas que son elípticas, de periodos que pueden tardar solo a veces meses o un año o 2 años en orbitar el Sol. Entonces, Shoemaker-Levy es el cometa seleccionado para enviar a la sonda Rosetta, que lleva consigo a otra pequeña sonda llamada Philae. La idea, bajar y tocar al cometa. Ver realmente la consistencia del cometa. ¿Cómo está hecho? ¿De qué? Fotografiarlo tan de cerca como una nave puede hacerlo al de aterrizar. Entonces, Rosetta es enviada hacia Shoemaker-Levy y suelta a esta, dice, pequeña sonda que mide el tamaño de una lavadora. El proyecto fue que al acercarse y Rosetta empezar a orbitar a Shoemaker-Levy, suelta a Philae, Philae baja y se ancla con estas patitas a la superficie del cometa. Es decir, cada una de estas patitas tiene una especie de gancho que se dispara al tocar la superficie del cometa y lo ancla al mismo. Bien, la misión fue un éxito casi totalmente. No fue perfecta, pero sí logró su cometido. Es decir, Rosetta sí llega, orbita a Shoemaker-Levy, que eso ya por sí es un logro fantástico. Estamos hablando de orbitar un cuerpo ya pequeño, no orbitar un planeta, que ya por sí es una hazaña maravillosa. Pero orbitar un pequeño cometa, algo que puede medir solamente unos cientos de metros, pues es de repente una hazaña muy grande. Entonces, Rosetta llega y se acerca y nos muestra a Shoemaker-Levy como es también una especie de cacahuate, ¿no? Está dividido como en dos. Ya vamos a terminar diciendo que los cometas son cacahuates cósmicos. Entonces, tiene como dos cuerpos con un cuello, ¿no? Entonces, baja Philae y desafortunadamente Philae logra aterrizar, pero aquí, en un punto donde la geografía del cometa lo oculta del Sol. ¿Y por qué desafortunadamente? Bueno, porque Philae tiene un cuerpo revestido de celdas solares, que son las que le proporcionan la energía para funcionar. Entonces, el hecho de que Philae haya caído y se haya posado en este punto justo donde la sombra de esa protuberancia le tapaba el sol, impidió que Philae cumpliera con su trabajo a plenitud. Tomó fotos, ¿sí? Pocas, muy útiles. Entonces, fue un éxito parcial, pero eso no le quita mérito al gran logro. Y bueno, esta imagen tomada por la sonda Rosetta al orbitar a Shoemaker-Levy nos permite ver a Philae bien ahí acoplada al cometa, ¿verdad? Ahora, cada vez que el cometa se acerque al Sol y tenga esa gran actividad, algún día Philae se habrá despedido de la superficie de Shoemaker-Levy cuando los materiales colapsen. ¿Pero qué se pudo comprobar? Bueno, vean la imagen, vean cómo está hecho un cometa. O sea, todo esto, todos estos materiales asociados pobremente con la gravedad, pero finalmente asociados. ¿Qué son? Interestelar, se formó nuestro planeta, lo mismo de lo que se formó el Sol, todo eso, pero en este caso
lo que más prevalece en el cuerpo son materiales como el nitrógeno, como gases raros, ¿sí? que por las temperaturas tan bajas que hay en el espacio están en estado congelado, pero que al calentarse se subliman y pasan a estado gaseoso inmediatamente, ¿no? Finalmente, los cometas se han vuelto, digamos que felizmente para nosotros los astrónomos aficionados, todos los que gustan de la astronomía, ya algo no tan raro. Es decir, hemos tenido varios cometas a la vista en tiempos bastante breves. Como no tenemos manera de que, de tener, digamos que una predicción exacta de cuándo vamos a ver cometas nuevos, porque si podemos predecir el regreso de cometas que conocemos, no sabemos cuándo va a llegar un nuevo cometa. Entonces, pero felizmente hemos tenido la suerte de ver cometas más o menos entre 1 o 2 años cada vez. Entonces tuvimos a Neowise hace apenas 2 años. Tuvimos a principios del año pasado al cometa Leonard. Leonard no fue visible a simple vista, pero sin embargo los astrónomos aficionados pudimos verlo con nuestros telescopios. Y ahora tenemos a C2022 E3ZF. ¿Por qué se llama el pobre cometa tan feo? Bueno, miren, los cometas, cuando un astrónomo aficionado descubre un cometa, le puede poner su nombre, o el nombre que quiera, ¿no? Ahí está Shoemaker-Levy, Churyumov-Gerasimenko, etcétera, etcétera, ¿no? Pero resulta que si el cometa es descubierto por un proyecto oficial, actualmente ya es por un proyecto de observación a un observatorio, entonces no se le pone el nombre de nadie, sino que se le pone una clave. Aquí lo explico. ¿Qué significa C/2022 E3ZF? C quiere decir cometa no periódico. ¿Qué quiere decir? Que tiene una órbita hiperbólica. Es decir, ese no lo volvemos a ver nunca. Lo más común es la P de cometa con órbita de periodo menor a 200 años. C es cometa no periódico u órbita mayor a 200 años. 2022 es el año de su descubrimiento. E corresponde a la quincena de su descubrimiento. Por ejemplo, la A indica la primera quincena del año, la B segunda quincena, la E corresponde a la primera quincena de marzo. O sea que fue descubierto en la primera quincena de marzo. 3. Orden en el que fue descubierto. Por lo tanto, este fue el tercer cometa registrado en esa quincena. Mira, tantos cometas, sí. Lo que pasa es que los otros cometas son tan pequeños que no se vuelven un asunto de interés público, solamente científico. Entonces no los vamos a ver divulgando estos otros cometas. ZTF, nombre de la persona o proyecto que lo descubrió. Si descubrimos un cometa, le pondremos Zafir, dice Zafir, que es la Sociedad Astronómica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Bueno, entonces eso es por lo que se llama tan raro, ¿no? No tiene un nombre común y fácil como Leonard, Allison, West, Halley. Ahora los cometas van a tener nombres así cuando son descubiertos por proyectos de investigación oficial. Pero bueno, eso es otra cosa, nada más quería yo explicarles por qué se llama tan raro, ¿no? Bien, el cometa que estamos observando, le vamos a decir E3, nada más para nosotros de aquí, para no meternos en todo ese nombre tan complicado. Es un cometa con una tonalidad verdosa. Esto se debe al tipo de materiales que lo componen.
al evaporarse están dando esa tonalidad verdosa. ¿Dónde lo podemos observar? Bueno, actualmente ya estamos entrando en el periodo de tiempo más emocionante para observar este cometa, es decir, estamos acercándonos a su perigeo. Hasta luego, muchas gracias por venir. A su perigeo, es decir, su punto de acercamiento más importante a la Tierra. Ya pasó por su perihelio, lo acaba de hacer, o sea, su punto de acercamiento al Sol. Y andamos nosotros ahorita por aquí. Es decir, que el cometa se está acercando a la constelación del Dragón. Estas son constelaciones que corresponden al hemisferio norte, en dirección norte, precisamente. Es decir, el cometa se está acercando hacia la zona donde está la estrella polar, que sería esta, en la Osa Menor. Se está observando actualmente ya por la madrugada, es decir, hay que desvelarse o levantarse muy temprano, por ahí de las 4 o 5 de la mañana, para poder buscarlo. No está pudiéndose observar a simple vista desde las ciudades. Todavía no tengo ninguna, he visto que nadie esté mencionando ya sea observable a simple vista, tampoco en espacios oscuros, pero ya fácilmente localizable con binoculares y con pequeños telescopios. Es decir, no necesitamos un telescopio grande para ver este cometa. Ahora, ¿cómo se observan los cometas? Miren, los cometas tienen el núcleo, que es su parte más brillante, lo que llamamos coma o cabellera. Esa es la que más vamos a distinguir con unos binoculares o con un telescopio. Sin embargo, no vamos a ver la cola, que es lo que forma, digamos, que la parte más bonita del cometa, ¿no? ¿Por qué? Porque la cola del cometa es la parte más tenue. Ya vimos cuál es su naturaleza, es simplemente el vapor, los elementos que se han vaporizado y que salen empujados por el viento solar. Y bueno, y al reflejar la luz del sol es lo que vemos la cauda. Pero sin embargo, esa cauda es muy tenue, entonces la luz del alumbrado público la mata por completo. Es muy difícil, o sea, tiene que ser un cometa extremadamente brillante para que viéramos la cola, aún como les platicé el Jaime Bob, que aún aquí en el centro Mazatlán se podía ver en el malecón. Entonces, este cometa no viene con ese grado de brillantez, es una cola tenue. Entonces, esperamos que en los próximos días, conforme se está acercando más a la Tierra, desde lugares muy oscuros empecemos a verlo a simple vista. Pero si ustedes tienen un pequeño telescopio o tienen binoculares, que es más fácil con los binoculares, estar buscando hacia el norte con su celular, pongan su aplicación de brújula, apunten al norte y muy cerca del norte, no exactamente en el norte magnético, pero está el norte celeste que nos lo marca Polaris, la estrella polar. Y por esa zona empiezan a buscar el cometa hacia arriba, ¿sí? Entonces, hoy tendríamos que buscarlo hacia nuestra derecha, arriba. Conforme el cometa se vaya acercando hacia Polaris, vamos a poderlo ver más temprano. De hecho, va a llegar el momento en que ya vamos a poderlo observar prácticamente empezando a anochecer. ¿Para cuándo? Para entre el 29 y el 29 de enero y 2 de febrero. Serán los días que esperemos que el clima nos ayude y no empiecen con sus nublados. Ahí, y su lluvia. Exacto. Así que, ojalá que no. Ese es el tramo de nosotros los astrónomos. Cuando esperamos un evento, justo se nubla. Entonces, bueno. Entonces, mi recomendación ahorita para ustedes, para observar el cometa, es esa. Binoculares en este momento, pequeños telescopios, son muy útiles para la observación. Y si tenemos suerte, para ahí del final de mes, y principio del próximo, en el campo, saliendo de aquí de la ciudad, y afortunadamente no lejos de Mazatlán, ya hay lugares bastante oscuros, podrán a lo mejor verlo a simple vista. Esperemos que sí. Los cometas siguen teniendo un carácter impredecible, no en cuanto a qué son, sino a su comportamiento.
repentinamente, no sabemos por qué, pero podemos imaginarlo, un cometa puede empezar a brillar mucho. ¿Por qué? Porque imaginen, pensamos que tal vez en el proceso de vaporización, una capa del cometa de repente se termina de sublimar muy rápido y produce como un estallido. Y entonces, el cometa de repente brilla mucho más, por tal vez poco tiempo, pero lo hace. Me sucedió observando el cometa Leonard el año pasado. Estaba observándolo, lo había visto un día, me pareció tenue, pobre la imagen, y al día siguiente ya tenía un cometa súper brillante en la imagen, pero bellísimo. Entonces me puse a consultar las fuentes y sí, reportaron un estallido de actividad inusual en el cometa ese día. Entonces fue muy bonito. Entonces esas cosas pueden pasar de repente. Entonces, para observar el cometa, esas serían mis recomendaciones. Ahora, ya finalmente, como una especie de ¿cómo se llama? Bonus a la plática. Entonces, ¿qué hay de cometa? ¿Qué hay de sorprendente ahorita en los cometas? Bueno, el cometa más grande que jamás se haya visto, o que se haya encontrado, viene para acá. Pero bueno, ¿para qué es un decir? Porque va a pasar muy lejos. Bernardinelli Bernstein, un cometa de 137 kilómetros de diámetro. Es un monstruo. Es auténticamente el cometa más grande que jamás se haya visto. Este cometa increíble apenas viene en camino hacia el sistema solar. Está muy muy lejos, pero de tan grande que es ya se empezó a ver. ¿Cuándo se va a acercar lo más que digamos, cuándo va a ser lo más cerca que lo tengamos de la Tierra? Eso va a ser para el año 2037 aproximadamente. ¿Qué? 2031, está por ahí. Obviamente, pues falta mucho, ¿no? Y es un cometa que su órbita, su punto más cercano al Sol, va a ser por ahí de la órbita de Neptuno. No, de Saturno, perdón. Saturno. O sea, extremadamente lejos. Es algo muy interesante, se los dejo como una especie de ya comentario al final, interesante. Es ¿qué va a hacer? ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Se va a poder ver? No sabemos, es un monstruo. Probablemente aún a esa distancia su imagen pueda verse desde la Tierra, porque es tan grande que no sabemos qué va a pasar. O sea, no va a pasar cerca de la Tierra, pero sin embargo a lo mejor su cola va a ser tan inmensa que a lo mejor la podemos ver, no sé. Pero es muy interesante, es un tema ahí que queda como el cometa más grande jamás descubierto. Entonces ahí se los dejo para sus pesadillas. Bien, pues eso sería todo por mi parte. Y si alguien tiene preguntas, no sé si nos prenden la luz para que podamos, porque hasta ahorita yo he sido una sombra nada más aquí. Cuando un prenda poco la luz, también me veré como una sombra, pero ya por lo menos más definida. Entonces, bueno, ahora sí, vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas y con mucho gusto las que pueda contestar, Lore. Adelante. ¿Qué fotografiaron cuando el cometa se estrelló Júpiter? ¿Con qué? ¿En dónde o con qué? Bueno, se fotografió la Tierra desde muchos observatorios, pero también se utilizó el telescopio espacial Hubble. También se utilizó, pero desafortunadamente les comentaba yo que los impactos nos quedaron atrás. A ver, si tú estás aquí y el cometa pegó por acá. Entonces, aún el Hubble no lo podía, pues el Hubble está orbitando la Tierra. Entonces, tenía el mismo punto de vista que nosotros. Entonces, lo único que se pudo hacer es que al girar Júpiter, en su rotación, iban apareciendo los impactos como habían sucedido, pero no pudimos fotografiar ninguno así de en vivo, de ver el golpe. No se pudo, desgraciadamente, pero eso, cosas. No son cometas a la carta. Entonces, ¿alguna pregunta más? ¿No fue el año pasado un cometa que intentaron desviar o...? Vamos a platicar no es un cometa. No lo puse porque se trata de un asteroide. Valdría la pena hacer una diferenciación entre asteroide y cometa. Los asteroides son cuerpos rocosos, generalmente formados por metal, por metales y otros elementos muy, muy duros. No se evaporan, no tienen cola.
Y esos pertenecen más bien a los objetos del cinturón de Kuiper o el cinturón de asteroides entre Júpiter y Marte. El asteroide más grande que conocemos es Ceres, que es un asteroide ya esférico que acaba de ser cambiado de asteroide a planeta enano y se encuentra en el cinturón de asteroides entre Júpiter y Marte. Y digamos que ahí unos pierden y otros ganan, ¿no? Venus fue degradado, Plutón fue degradado de planeta a planeta enano, pero Ceres fue ascendido. Entonces, ahí se compensó. Unos ganan, otros pierden. Entonces, el proyecto Deep Impact, o Impacto Profundo, fue precisamente la inquietud que la humanidad tiene desde que nos enteramos que los dinosaurios probablemente se extinguieron por un impacto caído en Chicxulub, aquí en México, de un asteroide o un cometa, y todavía se piensa y se debate si fue cometa o asteroide. No importa, una piedrota, nos cayó de arriba. Entonces, ¿qué podemos hacer si viene otro para acá, no? Entonces, todos han visto las películas, han visto a los astronautas correr en el espacio poniendo bombas en el asteroide, el cometa, ¿no? En el Bruce Willis. El héroe. Armageddon, sí. Era un cometa ese, ¿no? Porque de hecho el reto era que era tan inestable la superficie que le empezaba a perforar y el cometa entra en actividad porque se está acercando y empieza a volar toda la superficie del cometa y los astronautas salen también volando y todo. Pero bueno, esa es una hipótesis que se ha manejado mucho, decir, oye, ¿y no podremos pegarle para que se vaya a otro lado? Y se han hecho muchísimas ideas, ¿no? Una bomba que lo destruya, como esa, ¿no? De Armagedón, que dicen, no, eso sería peor, porque en lugar de tener una bola que te pega, tienes una metralla que te hace grullar la Tierra, ¿no? Entonces, la idea ha cambiado mucho en de qué podemos hacer y es menos radical que tratar de destruir, es simplemente desviar. Es decir, en lugar de destruirlo, lo vas a ver gracias a la astronomía, a los telescopios, podemos ver esos objetos mucho antes de que lleguen. Entonces, simplemente planeas, le pegas en un punto y lo cambias de órbita y que se va para otro lado, ¿no? Entonces, Deep Impact fue la demostración de que es posible. Entonces, se optó por usar un asteroide al cual le orbita otro asteroide. ¿Sí? Entonces, sí, tenemos este par de asteroides. A ver, Max, ayúdame, ¿cómo se llaman los asteroides estos? ¿Nadie se acuerda cómo se llaman los dos asteroides a los que les pegó Deep Impact? Bueno, Didymos y Dimorphos. Bueno, gracias, pues, sabía que no me ibas a fallar. Entonces, Didymos y Dimorphos son un sistema muy curioso, porque es un asteroide al cual gira a su alrededor otro asteroide chiquito. Entonces, era perfecto para experimentar. ¿Por qué? Porque lo que se trata es de ver qué tanto mandar un objeto que con energía cinética suficiente golpee al asteroide y lo cambie de trayectoria. Pero nadie quiere cambiar un asteroide de trayectoria impredecible y digas, por estar experimentando, le cambiaste el lado y nos pegó, ¿no? Y no nos iba a pegar, fue tu culpa. No. Entonces, ¿qué haces? Buscas un objeto que orbite a otro objeto y le vas a cambiar la trayectoria al pequeño objeto. Entonces, envías esta misión con una sonda que va y se va a chocar contra el pequeño asteroide. No recuerdo si era Didymos era el grande y Dimorphos el chiquito. Entonces le vas a pegar a Dimorphos. Dimorphos y Didymos son un sistema muy conocido por los astrónomos donde pueden medir perfectamente la órbita de Dimorphos, saber su periodo orbital. Entonces, si le pegas a Dimorphos y puedes frenarlo un poquito, gracias por venir, lo puedes frenar un poquito, ¿qué va a suceder? ¿Qué sucede cuando una nave espacial que está orbitando la Tierra se frena? Cae, ¿sí? Porque la velocidad a la que va rotando lo mantiene en órbita. Entonces, la hipótesis fue esta: si yo le pego a Dimorphos en la dirección en la que viene lo suficiente como para afectar su velocidad y disminuirla, ¿qué es lo más que puede pasar?
que Dimorphos se va a caer sobre Didymos. No pasa nada. Entonces, efectivamente, la sonda de Tripa le pegó muy precisamente a Dimorphos y se pudo medir, aparte de fotografiar espectacularmente cómo salió volando un montón de material del pobre Dimorphos, y cuando se midió la órbita de Dimorphos se comprobó que efectivamente no cayó sobre Didymos, pero la órbita decreció. Se acercó más, se volvió más corto el periodo orbital. Entonces se comprobó que es posible que los seres humanos desviemos o modifiquemos la órbita de un asteroide con un impacto bien. ¿Otra pregunta? Sí. ¿Cómo un planeta puede pasar a un planeta enano y un asteroide puede pasar a planeta enano? ¿Cómo? Bueno, no lo hacen por cosa natural. Se trata de convenciones. Existe la Unión Astronómica Internacional. ¿Qué es la Unión Astronómica Internacional? Bueno, es una sociedad de todas las grandes instituciones de astronomía del planeta. Es decir, todos los países tenemos algún Instituto Nacional de Astronomía o alguna gran institución de astronomía, un gran observatorio, algo. Entonces, en el siglo XX se formó la Unión Astronómica Internacional. ¿Por qué? Porque era necesario que para el intercambio de información y compartir a nivel global los descubrimientos y estar como todos sintonizados en un mismo lenguaje científico, era necesario ponernos de acuerdo. Es algo así como si fuera la Organización de las Naciones Unidas, pero de astronomía, donde un grupo de científicos de más alto nivel, astrónomos, se reúnen para platicar y definir cosas como, por ejemplo, estas convenciones. ¿A qué le llamamos planeta y a qué le llamamos planeta enano? ¿Por qué? ¿Por qué fue necesario? Sucede que con el avance de la astronomía se fueron creando telescopios cada vez más grandes. Todos han oído de los telescopios que están en Chile, ¿verdad? Que está tiene unos nombres muy curiosos, ¿no? El gran telescopio, el muy grande telescopio, el extremadamente grande telescopio. Se mataron la cabeza para ¿Pero eso. por qué? Porque yo creo que ya son tan grandes que ya son un insulto, ¿no? Es decir, espejos de 15, 20, 30 metros, ¿no? Es una majadería. Entonces ya como son de WhatsApp los astrónomos, es el extremadamente largo telescopio. Yo no sé qué le va a seguir al extremadamente largo telescopio, ¿no? El ultratelescopio, no sé qué se les va a ocurrir. Bueno, la cosa es que estos telescopios magníficos, y el telescopio espacial, por supuesto, ahora el Hubble, y por supuesto también el James Webb, pues tienen la capacidad de ver muy lejos. Y empezaron a descubrirse otros cuerpos semejantes a Plutón. ¿Dónde? En el cinturón de Kuiper. Lo vimos aquí. Este cinturón que está más allá de la órbita de Neptuno, donde está plagado de cuerpos de tipo asteroide. O sea, no son cometas, son asteroides, estos objetos más sólidos. Y empezamos a encontrar otro Plutón por acá, ya le pusimos un nombre. Y otro Plutón por acá, ya le pusimos un nombre. ¿Y qué sucedía así? Entonces, teníamos 9 planetas, ¿no? Hasta Plutón. Luego, tenemos 10, 11, 12, 13. Y ya se volvió una ridícula. Entonces, no, espérate. Obligó a la ciencia, a la Unión Astronómica Internacional, a definir qué es un planeta. O sea, todo esto que está apareciendo en el cinturón de Kuiper, le vamos a llamar planeta, todo eso. Si son pequeñitos, son algunos mucho más chiquitos que la Luna. Entonces se decidió redefinir el concepto de planeta. Probablemente lo habían escuchado. ¿Cuáles son las condiciones para ser planeta? Esférico. Ser esférico. Tener atracción gravitacional. Por eso es esférico. Sí. Rotar. Que haya limpiado su órbita. Ese fue el punto. Fue donde el pobre Plutón no pudo cumplir. Que uno de los requisitos que puso la Unión Astronómica Internacional para definir algo como planeta es que haya limpiado su órbita. ¿Qué quiere decir limpiar su órbita? Bueno,
la atracción gravitacional del cuerpo, que llamaremos planeta, es tan grande que a través de la trayectoria que sigue su órbita, todos los objetos pesados va atrayéndolos que caen hacia él. De tal forma que ya en su órbita casi no se encuentran. Entonces su órbita está limpia de otros objetos. Entonces, ¿qué pasa? Que no es el caso de Plutón. ¿Por qué? Porque Plutón está en el cinturón de Kuiper, donde hay muchísimos objetos, muchísimos de esos cuerpos. Entonces, automáticamente Plutón no es un planeta, por no cumplir con esas características. ¿Sí? Pero te digo, a Ceres le fue de maravilla, porque era un asteroide y lo convirtió en un planeta enano. Entonces, es simplemente una convencionalismo. ¿Sí? Planeta enano, no. Es un cuerpo celeste y es maravilloso, ¿no? Además, ya vimos las imágenes de nuevos horizontes de Plutón, ¿no? O sea, Plutón es una maravilla, geológicamente hablando. O sea, de lo que se esperaba, lo que se descubrió, hay una distancia enorme. ¿Sí? Ese cuerpo con esas características de lo que se esperaba ser realmente un cuerpo muerto, resulta que tiene una vida geológica y muy interesante. O sea, ser un planeta enano no lo hace menos, solo chiquito. Entonces, ¿sí? ¿Más o menos respondí tu pregunta? ¿Sí? Ah, bueno. No te varía nada más. Bueno. Sí, pero bueno, esa fue la razón. No es que el planeta le haya pasado algo. O sea, ni Plutón se hizo más chiquito, no. O sea, sigue siendo el mismo Plutón de siempre, nada más le cambiamos el nombre por una cuestión técnica de los astrónomos. Nada más. ¿No? ¿Otra pregunta? No me queda más que agradecer. Espero que hayan disfrutado esta charla, que me haya servido demasiado como soy. Y los esperamos. La Sociedad Astronómica sesiona aquí en la biblioteca todos los viernes de 5 a 7 y el tercer viernes de cada mes es de charla. El segundo viernes de cada mes es de telescopios. Así que si alguien tiene su telescopio y quiere aprender a usarlo o quiere saber más de telescopios, vengan el segundo viernes de cada mes y aquí les enseñamos a usar su telescopio o a repararle su telescopio o a salir allá afuera y vemos planetas o lo que hay. Es sumamente importante traer el telescopio. Pues sí, sería lo mejor, porque si le voy a enseñar a usar su telescopio, pues qué mejor que sea el suyo, porque si le enseño a usar el mío, a lo mejor no se parece. Entonces, sí sería importante, ¿no? Pero bueno, si no, se puede. Y aquí tenemos un telescopio, con ese le podemos enseñar. ¿Sí? ¿Sí? Pues muchas gracias a todos, muchas gracias a la biblioteca y muchas gracias, David. Y seguimos.